Bienvenidos al magazine capítulo 76 sábados juntos. Y hasta ahora, y toco madera, aún no he fallado ninguno. Bueno, pues yo soy Ernesto, estos Perfumones, y os quería dar las gracias a todos por acompañarme un sábado más. Imaginaros, 76 sábados ya juntos. Estamos ya más cerca casi de los 2 años que del año y medio. En noviembre cumpliremos 2 años, 19.000 suscriptores hasta la fecha. Y bueno, vamos creciendo poquito a poco, sin sobresaltos. Muchas gracias a los que os incorporáis, bienvenidos. Recordaros que en la caja de descripción del vídeo están todas las redes sociales, por supuesto, el grupo de Telegram, Instagram, etcétera. Muy agradecidos estaremos de que os paséis por ahí. Dicho esto, vamos con el tema del día. Y el tema del día son las perfumerías de equivalencia, pero de marca propia. Sabemos que hay cadenas de equivalencia, hay también franquicias, pero hay unos pequeños valientes, unos pocos valientes que se atreven a montar perfumerías físicas de equivalencia con marca propia, desarrollando su propia marca, buscando un laboratorio de confianza de que les haga los perfumes y se los venda, y organizar un negocio, lo cual es un emprendimiento, lo cual hoy en día pues es de agradecer tal como están las cosas. Y este es el caso de un matrimonio de Benicarló. Sabéis que yo vivo en Vinaròs, a 7 kilómetros de Benicarló, aquí en la provincia de Castellón, y hace un par de sábados, tomando un café con un amigo, vi que habían abierto una tienda, una perfumería. Me acerqué, entré, se llama RJ Parfums, y conocí a los propietarios, por cierto, seguidores del canal, me lo comentaron, y en algún chat entra Javi, son Javi y Rocío. Javi a veces entra en algún chat a saludar y tal. Pues bien, es curioso, ¿no? Porque ellos han desarrollado lo que es la marca propia, RJ Parfum. Os dejaré los enlaces de Instagram y de alguna, no sé si tienen, creo que Facebook también tiene. Os dejaré los enlaces que pueda en la descripción del vídeo, por si os queréis echar, por si queréis mirarlos, ¿no? Y si vais un día por Benicarló, pues estaría bien que los visitaseis. Pues bien, tienen perfumes de equivalencia, tanto de diseñador como nicho. Estuve echando un vistazo y la verdad muy interesante, la tienda muy bien montada, está muy bien. Y ellos me regalaron un perfume, así de claro, y yo compré otro. O sea, las cosas claras como el agua. Ellos han desarrollado pues su propio diseño de caja, supongo, RJ Parfums. Como veis, aquí están, como os decía, aquí están sus redes sociales y tal. No hay información visible, al menos, de lo que es el laboratorio, y estos son los dos perfumes que tengo. Elegí dos perfumes, uno es el Green Iris Tweed de Creed y el otro es el Cedrat Boissé, porque quería elegir perfumes que conociese para poder comparar. Muchas veces utilizamos, la mayoría de las veces, yo al menos, utilizo lo que son la perfumería de equivalencia para conocer nuevos aromas. Y entonces, si yo tengo el original, muchas veces no tiene sentido comprarte, a no ser que sepas que sea bueno y que lo utilices un poco para no gastar el original, que también es otro motivo, ¿no? Pero en este caso, como conozco los originales, de hecho el Cedrat Boissé lo tengo y todo esto, quería ver los parecidos, las similitudes con los originales. Estos son los frascos. Aquí en un dimo me pusieron el nombre del perfume al que equivalen, Cedrat Boissé y Green Iris Tweed. Hablemos primero del Green Iris Tweed, así rápidamente. Yo no lo tengo, aunque lo he probado 1000 veces, tengo varios clones. He tenido algún Dican del original, por ejemplo el Egra de Rasasi, el Egra Forment de Rasasi, es un perfume que está inspirado, por supuesto, en el Green Iris Tweed, y al final también tiene ese ADN un poco de Davidoff Coolwater, o Davidoff Coolwater tiene el ADN del Green Iris Tweed, y por tanto sé perfectamente cómo es Green Iris Tweed, lo sé perfectamente.
Y aquí tenemos un perfume que evidentemente tiene un gran parecido al Green Iris Tweed. No vamos a hablar de calidades, evidentemente no le puedes pedir a un perfume de 20 euros que tenga la misma calidad que un perfume de casi 300 euros, ¿no? Pero sí que os voy a decir, una pequeña diferencia que he podido detectar en el Green Iris Tweed, en la versión de RJ Parfums, en la equivalencia, mejor dicho. Lo encuentro un poquito menos ozónico, pero igualmente tiene acordes cítricos, verdes, atalcados con ese fondo, esos toques minerales, amaderados. Está muy bien. Digamos, el aroma se parece, no sabría deciros, sabéis que no me gusta mucho hablar de porcentajes, pero un 85% quizás sí que podríamos decir de parecido del aroma. No es exactamente igual, pero al aire no lo distinguirán. Esto es lo que decimos muchas veces de los perfumes de equivalencia, que si tú llevas un perfume de equivalencia no vendrá uno y te dirá, no llevas el original, llevas el de equivalencia. No, realmente se parece mucho. Ya os digo que he notado que es quizá un poco menos ozónico, un poco menos ese toque acuático que tiene el Green Iris Tweed. No lo encuentro tanto aquí. La fijación en piel en este caso es moderada. Yo os diría que a mí me aguanta unas 5 horas. No sé exactamente, el Egra puede que me aguante un poco más, el Trenuit por ahí va también. El original hace tiempo que no lo pruebo en cuanto a duración y no sabría deciros el original. Pero bueno, 5 horitas por el precio que tiene está muy bien. Reaplicar y punto. El otro que tengo es el Cedrat Boissé, la equivalencia de Cedrat Boissé. Y aquí también os voy a decir las diferencias, que básicamente es lo que no se trata de analizar el perfume, reseñarlo como tal, huele esto, huele otro, sino que como todos conocemos un poco lo que son estos perfumes, es un poco indicaros las similitudes. Se parece mucho. Sí que le encuentro. Tiene una salida un poco más alcohólica, pero esto es normal. Pero disipado esto, que son unos segundos, lo encuentro un poco más fresco que lo que es el original. Yo tengo, sabéis, tengo de los primeros que salieron con tapón imantado, no es de rosca. Ahí me dura cerca de 7 horas este perfume. Cerca de 7 horas. Como os digo, lo encuentro un poco más fresco en la salida, al otro le encuentro un poco más de densidad, pero bueno, tenemos estos cítricos cítrico-afrutados, que luego se van endulzando, cremosos, afrutados, con ese toque amaderado en el fondo. El parecido es bastante grande, sobre todo en el secado, más que en la salida, pero la fijación es muy buena. La fijación de este perfume es muy buena, 7 horas perfectamente, lo cual está francamente muy bien. Probé además, no tuve mucho tiempo, la verdad, estuve un ratito ahí hablando con ellos y tal, y nada. Pero probé Pardon, la equivalencia de Pardon de la Somato, probé el Aventus Absolute y están muy bien. Realmente tienen parecido, tienen similitud y son perfumes de equivalencia que se les nota de que están muy bien, que están conseguidos. Yo creo que tiene mucho mérito el montar un negocio así y bueno, ya sabemos, os dejaré las redes sociales, como os decía, por si os interesa contactar con ellos o lo que sea. Simplemente era que me hizo ilusión de en el pueblo de al lado que tenemos, pues conocerlos y tal, y he querido un poco nombrarles y que tengan un poco de repercusión si es posible. Nada más, simplemente esto. Pasamos a la siguiente sección. Esta mañana se ha estrenado, he subido lo que es el vídeo de rotación de perfume semanal. Antiguamente sabéis de que lo hacía en el magazine, en el propio magazine, pero desde hace ya unas cuantas semanas que tiene su propio vídeo. Primero, puedo explayarme un poco más, puedo explicar un poco más los perfumes que he utilizado durante la semana. Segundo, no se hace tan largo con el magazine, que había magazines que llegaban casi a la hora de duración, me parece un poco exagerado. Por tanto,
Yo creo que es mejor así. Si tenéis alguna opinión al respecto, me la podéis decir, por supuesto. Vamos con los vídeos destacados. Uno ha sido, por supuesto, el vídeo del lío este de Mercadona, de los carritos, de las piñas y todo esto que hicimos un vídeo así con 4 perfumes para ir a ligar a Mercadona. Es un vídeo curioso, un vídeo así un poco, no diría en broma, sino con humor, tomado con humor, no en broma, o sea, porque los perfumes eran reales y los perfumes están muy bien y los expliqué un poquito, pero era desde un punto de vista del humor, digamos, de la gracia que me hace pues esta situación que me parece un poco esperpéntica, pero bueno, ya se sabe cómo son las cosas. También quería destacar el vídeo de perfumes por tramos, veraniegos, por tramos de precio. Yo creo que es interesante acotar, cuando hablamos de vídeos para situaciones concretas, pues dar opciones por distintos rangos o tramos de precio para que nos podamos adaptar a las, digamos, a las necesidades o a las posibilidades de cada uno, y creo que es una buena idea hacer así, y haré más vídeos segmentando por tramos de precios, por supuesto. Otro vídeo destacado es el vídeo de perfumes entrelazados. Ya sabéis que es un tema que ya he hecho varios de estos tipos de vídeo, que es: comienzas con un perfume, lo explicas, luego buscas un lazo entre este perfume y el siguiente como si fuese un juego, que puede ser una nota, puede ser el perfumista, puede ser lo que sea. Y entonces pasas a un siguiente perfume y así hacemos 4 o 5 perfumes entrelazándolos, y creo que es una dinámica divertida. Creo que es bastante original, pero bueno, nunca se sabe lo que opinen los demás. El otro vídeo que quería destacar era esta serie de vídeos que he empezado esta semana, que la próxima se vendrá, ahora lo comentaremos, calentando motores para cuando llegue el otoño. Os hice, creo que eran 8 tipos de perfumes para otoño, os hice un ejemplo de cada uno de ellos, y ahora habrá que desarrollar cada uno de estos tipos de perfume ya con 4 o 5. Esta semana el primero tiene que ser el perfumes ambarados, pero bueno, ahora lo comentaremos, porque otra sección será lo que espero sacar, lo que espero subir, los vídeos que espero hacer, o parte de ellos, por supuesto, para la próxima semana. Como os digo, vendrá el capítulo 1, el otro era el capítulo 0, de calentando motores. Esta semana, sin falta, y por si me está viendo mi amigo de Parlor, de Perfumes de Parlor, esta semana sin falta, después tengo un WhatsApp suyo, después le contesto. Esta semana sale el vídeo con, creo que son 6 perfumes de Parlor, con el código de descuento, que nos ha hecho por favor de subirlo al 12%, ya os lo concretaré. Por supuesto también la novedad, el 1 Million Gold, que el otro día en un vídeo os lo saqué como final spoiler. Estoy probando este perfume, que parece ser que es bastante polarizante por lo que me dicen, no he querido ver, ya sé que muchos no me creen, pero bueno, no he querido ver ninguna reseña de este perfume hasta que no haga mi vídeo. Y saldrá, vamos, de forma ya muy rápida, muy pronto. Y vamos a ver cómo cuadro mi agenda un poco, porque el directo, claro, un vídeo lo puedo grabar. Por ejemplo, el fin de semana puedo grabar 3 o 4 vídeos, por ejemplo. Pero el directo tengo que estar ahí. Entonces tengo que mirar a ver si puedo hacer un directo esta semana o la semana que viene. Pero de ahí no pasa. O sea, tengo que hacer el directo ya. Me comprometí a hacer un directo al mes y tiene que venir ya el próximo directo enseguida. Y hasta aquí lo que son los anticipos de la próxima semana. Y vamos con el reflexionando. Y por una vez me voy a poner un poquito serio. Porque una de las ventajas de hacerse mayor tiene muchas desventajas. Os lo digo con conocimiento de causa. Ahora en agosto de 2024, que aún estamos en agosto, sí, 31 creo que es,
Yo tengo 59 años y las he visto de todos los colores y bueno, pues es lo normal. Una persona, a medida que va viviendo, pues tiene muchas experiencias, tiene muchas vivencias y se va dando cuenta de muchas cosas. Y te van cambiando la perspectiva de las cosas, te va cambiando, vas evolucionando. Sabéis que yo siempre digo de que yo tengo una cruzada contra el cinismo para que no me venza el cinismo, no caer en ese cinismo, en ese pesimismo, en ese ver las cosas siempre mal y todo esto. O sea, intento ser una persona optimista y que intenta ver el lado bueno siempre de las cosas. Pero para conseguir esto hay que hacer un ejercicio de separar lo que realmente tiene importancia de lo que te tiene que resbalar. Es así de claro. O sea, hay cosas que tienes que darte cuenta que son importantes y otras te tienes que dar cuenta de que cuanto más lejos mejor y que te resbalen y que pasen y punto. Por ejemplo, ¿qué tiene importancia? Pues importancia tiene ser buena persona, ser honesto, no lastimar a nadie de forma intencionada, por supuesto, conscientemente. A veces lastimas a alguien inconscientemente sin darte cuenta y esto a veces pues es inevitable. Y escuchar a los que te quieren, que te aprecian, a los que tú sabes que si te dicen algo te lo dicen para bien, por supuesto. ¿Y qué te tiene que resbalar? ¿Qué te tiene que resbalar? Pues mira, pues actitudes exageradas, que lo único que buscan es desequilibrar. Lecciones de quien no te las puede dar o quien tú no quieres que te dé lecciones. Actitudes casi de barrio de colegio, insultos, cosas, exageraciones, cosas que no vienen a cuento, invenciones, tergiversaciones. Todo esto al final te tiene que resbalar porque si no te volverías loco. Cuando estás en las redes sociales, yo lo he comentado, en noviembre hará 2 años que estoy en YouTube, vas aprendiendo, haces un máster acelerado, ves conoces personas maravillosas, fantásticas, muchas, de verdad, muchas. Luego ves tontos que lo único que quieren es hacer daño. Y luego ves gente que se cree que es superior. Gente que se cree que además de a lo mejor reseñar Colonia, se creen que también orinan Colonia y que son superiores que otros. Lo cual no es así, nadie es superior a nadie. Yo tampoco me siento como dentro de un colectivo concreto. Yo soy una persona que estoy aquí haciendo una tarea, compartiendo mis percepciones, mis experiencias con los perfumes y punto. Intentando llevar una digamos una rectitud en las cosas que hago y ya está. Y lo demás pues importa poco, la verdad. A partir de ahora, primero, formatos de vídeo. Yo haré los formatos de vídeo que me apetezca, como los hace todo el mundo, sin restricciones. No, esto no lo hagas porque esto lo hizo no sé quién antes. Bueno, pues vale, pues enhorabuena si lo hizo no sé quién antes. Me parece muy bien. Todos hacemos cosas, porque si no llegaríamos a la absurdidad de no poder ni reseñar un perfume, de no poder hacer un top de verano porque no sé quién ya ha hecho el top de verano antes. Todos hacemos cosas que antes han hecho otros. Pero si miráis mi canal, a lo mejor yo menos que otros incluso. Yo a lo mejor hago menos cosas que han hecho otros antes. Tags. Si me nominan a un tag, porque ya es que no me apetece ni hacer tags. Pero bueno, si me nominan a un tag, por supuesto, nombrar y agradecer a quien me ha nominado. Y si lo sé, pues nombrar al creador del tag. Ahora bien, si no lo sé, pues no voy a hacer una investigación previa para poder nombrar al creador del tag, como no hace nadie. Como siempre, intentar aportar dinámicas y formatos distintos, que den un poco de frescura. Muchas veces pues intentando pues darle ese toque de humor. Ya sabéis, vídeos de situaciones, lo que antes les explicaba, entrelazar perfumes,
hacer pues lo que os decía, calentando motores, que son cosas que tampoco son cosas revolucionarias, no son cosas que descubran nada, pero intentando darle un giro, intentando poner mi personalidad en cada una de estas cosas. Y sabéis de que siempre os escucho. De hecho, el vídeo este que os hablaba de Mercadona, pues fue un poco, fue totalmente improvisado. Fue un mensaje vuestro de Javi, y que me lo dijo: ¿podrías hacer esto? Y ostras, es que en media hora estaba hecho, en media hora estaba el vídeo hecho y bueno, o sea que yo os escucho a todos, a los que vale la pena escuchar, os escucho a todos, pero hay cosas que yo no voy a consentir. No voy a consentir insultos, no voy a consentir menosprecios, no voy a consentir ni insinuaciones de falta de honestidad, ni nada de esto. No voy a hablar de nadie en concreto, y porque no vale la pena, y tampoco tengo ganas de lío, y quiero que esto termine aquí y a continuar con lo mío, porque soy muy cabezón. A mí no es fácil de desanimarme. No es fácil desanimarme. De hecho, estoy con más ganas que nunca. Estoy como una moto. Estoy a tope para continuar con Perfumones, para continuar con todo esto y disfrutando de mis amigos reseñadores, de mis queridos amigos suscriptores, de los que tenéis la santa paciencia de seguirme, y disfrutando de esta maravillosa aventura que es Perfumones. Nada más, no os canso más. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias como siempre, hasta luego.